Hola, hoy vamos a tratar el tema de la transferencia de archivos a través de Internet. Para poder transferir archivos vamos a necesitar utilizar el denominado FTP, el File Transfer Protocol, o en español el protocolo de transferencia de archivos. Como podemos ver en Wikipedia, es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP, basado en la arquitectura cliente-servidor. Es decir, me puedo conectar a un servidor mediante este protocolo y puedo subir y bajar ficheros de él. Hoy lo vamos a hacer con Access. He preparado una carpeta en el servidor de Access Global a la que he llamado ejemplos. En este momento vemos que la carpeta está vacía y voy a subir un fichero mediante el citado protocolo. Vamos a ver cómo poder hacer esto. Para poder hacerlo vamos a necesitar la API de Windows. Hemos preparado una función a la que hemos llamado FTP upload, de la que desconocemos tanto la autoría como la fecha de creación. A la función le vamos a pasar todos los datos de conexión y de los ficheros que queremos transferir. Veamos los pasos. Primero, abriremos una conexión mediante la función Internet Open, a la que tenemos que pasarle varios parámetros. Aquí le pasamos la cadena que usará como agente el usuario en el protocolo HTTP, el tipo de acceso. Nosotros vamos a utilizar el Internet Open Type Direct, que resuelve todos los nombres del host localmente, que es el 1. Los dos siguientes hacen referencia al proxy. Como nosotros no utilizamos, los vamos a pasar como nulos. Y después las condiciones, nosotros vamos a utilizar la primera de ellas. Si quieres saber más sobre estas llamadas, puedes dirigirte a las páginas de Microsoft que he puesto aquí en la cabecera. Una vez que hemos hecho esto, nos vamos a conectar. Vamos a pasarle los datos de nuestro servidor a través de la función Internet Connect, en el que enviamos el fichero mediante la función FTP put file, y esta función tiene diversos parámetros. Connect, que es la conexión, se refiere a todos los datos que hemos incorporado en el paso número 2. El siguiente parámetro es el recurso local que nosotros queremos enviar, en este caso nuestro fichero, la ruta del fichero, el nombre del fichero de destino, y estas son las condiciones en la que le utilizamos el tipo desconocido, que es el tipo por defecto, que es lo mismo que utilizar un tipo binario, o flag reload. Digamos que esta constante lo que viene a decir es que va a descargar el fichero forzado desde el origen, no desde la caché. Así se asegura que el fichero sea el original. Si la transferencia tiene éxito, nos va a devolver true, y si no, nos va a devolver false. Para ejecutar esta función tenemos un formulario al que le hemos puesto un botón de comando que en el evento, al hacer clic, le hemos puesto primero un selector de ficheros para buscar en nuestro ordenador el fichero mediante un explorador de Windows. Lo cargamos en un web browser, lo hemos puesto simplemente para comprobar que el fichero es realmente el que queremos subir, y llamamos a la función, conectamos y, lo dicho, nos devuelve true o nos devuelve false. Vamos a ejecutarla. Vamos a subir un fichero, hacemos la selección, seleccionamos el fichero, lo cargamos en el navegador para comprobar que era ese fichero y lo subimos. Le pasamos dónde está el fichero, el nombre que queremos ponerle, el servidor, el puerto, el usuario y la contraseña. Llamamos a la función pasándole todos esos datos, abrimos una conexión, nos conectamos con el servidor y le mandamos la función. Correcto, nos devuelve true, con lo cual la función ha terminado. Es el fichero correcto y si me voy a mi servidor, con lo cual la función ha sido un éxito. La función de descarga también la hemos creado, pero te la dejo a ti para que la pruebes. Esperamos que te resulte útil en tus desarrollos. Nos vemos pronto.